Hola, bienvenidos a Líderes, un podcast especializado en el mundo del comercio electrónico y el marketing digital en nuestro país. Mi nombre es Natalie Castro y este espacio es patrocinado por Tita Media, agencia de e-commerce y performance. Hoy estaré conversando con Bárbara Castro, la directora de mercadeo en Renault Autos. Bárbara es gestora de proyectos de marketing integral con una especialización en pensamiento estratégico y prospectiva, además de una gran experiencia liderando cuentas corporativas en las más importantes agencias de publicidad de nuestro país. Bárbara, bienvenida a Líderes. Para nosotros es un gusto hoy poder conversar contigo y conocer un poco más de tu experiencia y de lo que estás viviendo en ese mundo novedoso del e-commerce. Hola Nati, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder compartir lo que ha sido este trabajo con ustedes. Excelente. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco sobre ti. Tienes una gran experiencia gerenciando cuentas y proyectos en las más importantes agencias de publicidad de nuestro país, como Proximity, Le Burnett, THL, Grupo Sancho. Cuéntanos un poquito de esa experiencia del otro lado de la mesa y ahora como cliente, este rol de directora de mercadeo en Sanautos. Sí, Nati, la verdad es que yo me he considerado una persona de agencia. Crecí y profesional y personalmente en agencia. Hice como todo mi proceso en cuentas, trabajé en planning también y la verdad es que estar tantos años en agencia fue maravilloso para lo que estoy haciendo ahora. Cuando uno está en agencia tiene como la capacidad de entender muchas categorías, muchas disciplinas también, no solo trabajar en marketing, sino en comunicación, trabajar con focos digitales, con CRM, con marca, pues en planeación, básicamente ves como ese mundo total de las marcas y de la comunicación. Y esa visión multifacética lo que me ha permitido en mi reto de hoy es estar al otro lado, entender que en la realidad del cliente y de nuestra marca en particular, el planear, el hacer y los resultados están mezclados todos los días. No te quedas como con una parte de la película, sino que todo forma parte de tu hacer diario. No sirve mucho si planeas y no lo logras ejecutar y si esa ejecución no tiene el impacto en resultados que la compañía o que la industria necesita. Entonces el estar al otro lado ha sido un reto maravilloso y también pues una forma de poder cerrar el círculo que durante tantos años trabajé en agencia desde el otro lado de la mesa, como tú lo dices. Así es, qué interesante, Bárbara. Y bueno, fíjate que estamos en polos opuestos de la moneda. Yo digamos que ya fui cliente un tiempo y ahora estoy en el mundo de agencia. Entonces creo que ambos roles se complementan y pues Totalmente. son experiencias pues, que forman, digamos que la perspectiva desde los dos puntos de vista. Cuéntanos precisamente ahora dentro de Sanautos, ¿cuál es tu rol? Yo sé que abarca muchos aspectos junto con tu equipo, sé que debes coordinar toda la comunicación de la marca, su posicionamiento, diferentes proyectos y digamos que ahora con todo este cambio que ha sucedido, un enfoque definitivamente más digital e incluso ya transaccional desde el frente de la venta online. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese cambio en tu rol y cómo, digamos, que ves ese rol de director de mercadeo hoy en día ante esta coyuntura. Bueno, Nati, yo creo que el rol de mercadeo hoy tiene unos desafíos enormes y desde mi punto de vista tiene un reto que siempre lo ha caracterizado, que es lograr ser, digamos que mi jefe actual lo logra expresar en una frase que me encanta y dice que mercadeo es esa voz del cliente al interior de la organización y me la he tomado como muy propia porque me parece que es uno de sus grandes retos o desafíos que tiene un director de mercadeo. Pero adicional, y creo que es esa nueva postura que debe tener, es una persona que debe lograr ser integrador de iniciativas y proyectos al interior de la compañía. Los equipos comerciales o los equipos de operación están muchas veces volcados justamente a eso, a lograr el número, a mejorar el proceso, a mejorar el producto, a entender mejor cómo funcionan las ventas, al precio y mercadeo tiene que lograr parar un poquito
y dar un norte de cuáles son esos proyectos e iniciativas sobre los cuales la compañía debe tomar un nuevo camino, y esos proyectos e iniciativas no deben ser solo desde el frente de comunicación o sobre el frente de publicidad. Deberían estar enfocados a cómo la compañía se reinventa, a cómo la compañía explora otros caminos, a cómo replantea metodologías, a cómo hace una apuesta para siempre estar dinámico y activo. Y eso es un poquito lo que ha pasado con mi nuevo rol. Esa apuesta online viene de recoger muchos sentimientos al interior de la organización y también de entender al consumidor en un movimiento que es evidente, y cómo desde mercadeo podemos hacer que esos proyectos sean viables. Seguramente puede ser un integrador, un impulsador de que esos proyectos se den y arranquen. Puede que en la práctica y en la operación después no necesariamente dependan de él, pero sí tiene que ser ese personaje que ayuda a que la realidad o que el día a día se salga un poquito de curso y logremos ver nuevas oportunidades. Así es, Bárbara, y yo creo que tú bien lo mencionas. Si es algo que no viene de la directiva, pues hacer entender internamente a esa dirección que ya el mundo online no es algo separado del mundo offline, y, y que pues coexistan, y que nuestro rol sea precisamente balancear esos dos frentes, especialmente en estos momentos, ¿no? De acuerdo, Nati, totalmente de acuerdo. Esto ya no se trata de qué son y qué soft, sino esto es un mundo en donde convivimos desde una omnicanalidad, y esa es justamente la apuesta que nosotros queremos hacer. Y simplemente los canales son más amplios, son diversos, y ellos mismos ofrecen un montón de alternativas que hoy por hoy el cliente está explorando y que cada vez pide con mayor ímpetu. Entonces, lo que tenemos que hacer las marcas o las categorías que seguramente no estábamos tan posicionadas o tan en pro de sumar nuevos canales, pues lo que tenemos que hacer justamente es entender que no solo es un capricho, sino que es una realidad del consumidor, y que ahí hay un montón de oportunidades que quizás en el pasado no estábamos dispuestos a ver o no nos habíamos arriesgado a hacerlo real. Así es. Y sin duda, bueno, tú mencionas un punto muy importante, y son las categorías que no necesariamente estaban ya dentro del mundo e-commerce, o que apenas estaban dando esos pasos. Ustedes en Sanautos pues eran uno de ellos, de estos jugadores que ya estaban considerando esta transición, pero sin duda esto nos aceleró el panorama. El sector automotriz, pues como sabemos, ha sido uno de los grandes afectados de esta primera etapa de la crisis. Digamos que hubo un stop, yo creo que generalizado en la economía, el público se congeló, y a la vez pues, congeló esas inversiones de ticket alto como lo eran los vehículos. Cuéntanos un poquito, si nos puedes compartir cómo fue ese primer momento que vivieron a nivel de compañía, y que han experimentado ustedes propiamente en Sanautos frente a estos porcentajes. Pues fue un pare que yo creo que la industria en general no había tenido nunca. Fue un pare, un freno en seco, en donde estuvimos prácticamente 2 meses cerrados en total de la operación. Casi el total de la compañía estuvo fuera del aire, y muy pocos nos quedamos trabajando como en cosas que veíamos que teníamos que empezar a sacar adelante con una velocidad fuerte. No ha sido fácil, no ha sido fácil el asumir ese pare, sobre todo en esta categoría que venía creciendo muy bien, que estaba dando los números que habíamos proyectado este año, y parar en seco, pues por supuesto hace que todos perdamos un poquito el piso, mueve el piso. Sin embargo, yo creo que ha sido muy positivo desde otro punto de vista, y es que nos movieran el piso así de la nada y de la noche a la mañana. Por más que nosotros tuviéramos la iniciativa de arrancar proyectos digitales, hubiéramos empezado conversaciones, inclusive no este año, sino el año pasado, desde la misma visión de gerencia, pues hizo que esto tomara una velocidad que no esperábamos, una velocidad en donde todas esas ideas o esos sueños o esas cosas que se habían empezado a construir empezaron a plasmarse y llegaran a hechos concretos. Y lo que hizo esta coyuntura fue volvernos flexibles e inyectar velocidad.
y ha sido muy enriquecedor para reevaluar lo que estábamos haciendo, para fortalecer lo que hacemos bien y para enfrentarnos a cosas nuevas que sabemos que son un camino, y que poco a poco iremos de la mano de nuestros clientes y de los equipos sacando adelante, pero que sin duda son importantes. Totalmente, Bárbara. Y bueno, hay algo muy interesante porque digamos que en la primera etapa, como bien lo mencionas, pues nos tocó manejar un tema de flexibilidad para adaptarnos a este mercado cambiante y veíamos que las inversiones están congeladas, pero digamos que en esa segunda etapa, un poco más ya de estabilización del tema, el usuario empieza a contemplar la compra de vehículos una vez supera ese pánico inicial, porque precisamente estas medidas de distanciamiento social exigen el evitar el transporte público y otros medios de transporte donde estamos más expuestos. Entonces, lo que hemos también podido ver es cómo ha ido despegando ese indicador de compra de vehículos. ¿Tú cómo crees que se ve la evolución de esta categoría pues a luz de esta crisis de salud y cómo la gente va a armar su nuevo concepto de normalidad? Yo creo que definitivamente esto nos va a llevar a un cambio, y seguramente el contemplar tener un vehículo o un medio de transporte propio, pues va a ser una alternativa que surja en la cabeza de muchas personas que por temor o por deseo de cambiar sus hábitos anteriores, pues va a querer intentar, o está decidido a tener ese transporte individual y personal. Sin embargo, también vamos a convivir con el miedo de invertir en algo que hoy por hoy tiene un valor significativo, de la duda de acceder a un préstamo, de cuál va a ser su futuro laboral, de cómo se van a fluir los ingresos. Entonces creo que esa combinación de pensamientos entre sí es una buena opción, pero también tengo que mirar qué es lo que está pasando alrededor de mi economía, qué es lo que está pasando alrededor de mi posición laboral, pues va a ser que poco a poco se dé un cambio. Yo no creo que vaya a ser como un boom inmediato, seguramente va a ser un proceso que va a ir lento, pero que seguramente sí va a hacer que muchas personas que antes no lo contemplaban, lo contemplen. Hay varios estudios y pues el referente como en este tema también ha sido China, en donde dice que evidentemente este pico de transporte personal ha tenido un impacto importante en la categoría. Yo creería que para el caso nuestro va a ser no tanto un pico, sino va a ser un proceso que se va dando, y lo que nosotros esperamos es que en unos meses, pues de cierta forma ese proceso empiece a darnos unos resultados importantes, no llegando por supuesto a las cifras en las que nos estábamos moviendo, pero sí acercándonos a unos números que nos permitan de cierta forma empezar a recuperar el mercado. Y justamente un poco la intención de movernos a otras líneas de negocio o a otras formas de adquirir el carro es acompañar eh, muy juiciosamente a esos posibles consumidores que quieren tener el carro como alternativa, acompañarlos desde comunicación, acompañarlos desde nuestros activos digitales, acompañarlo casi inclusive hasta hacer esa reserva, que es la apuesta que estamos haciendo, y sabemos que de ahí en adelante tenemos que seguir acompañándolo en asesoría, en prestarle un buen servicio, en hacerle una recomendación en términos de créditos y demás. Entonces, hay mucho por construir, y pues ya veremos cómo poco a poco ese sentimiento se va mitigando y logramos llegar a unos números más cercanos, que esto creo que sería el año entrante realmente de lo que estábamos. Yo creo que este año va a ser un proceso lento, pero confiamos en que seguro a mediano y largo plazo. Seguramente, Bárbara, será así. Yo creo que como tú bien lo mencionas, mucho está por definirse en cuanto a las predicciones del consumidor, de sus nuevos hábitos, de su nuevo estilo de vida, de cómo se va a adaptar, cómo nos vamos a adaptar. Y mencionas algo clave, y es cómo los jugadores no solamente van a proveer los bienes y servicios que ellos necesitan, sino el acompañamiento para la toma de estas decisiones. Ahora debemos ser más integrales en nuestro servicio. Ese es un diferencial fundamental, pienso yo,
que para un consumidor que está asustado, siente inestabilidad, está en medio de una crisis económica, tiene pánico por la situación de salud. Entonces, ¿cómo las marcas realmente aportamos valor eh, y digamos que autoridad en nuestra comunicación y en ser muy asertivos en ese acompañamiento? Pienso yo que es fundamental de aquí en adelante. De acuerdo, Nati, es fundamental. Y ahí está todo por hacer. Totalmente. Bárbara, a mí me encanta precisamente poder conversar contigo hoy porque pues es un sector, por ejemplo, que no habíamos tenido una entrevista como esta desde una perspectiva del mundo automotriz. Me parece súper interesante. Y es que pensar en vender un carro por internet, incluso ahorita, sigue siendo un poco loco. Sí. Hace unos meses o incluso hace unos años era algo completamente absurdo, incluso tratar de vender un proyecto como este al interior de una compañía. Pero hace unos días, justamente en equipo, con Tita lanzamos el primer e-commerce de Sanautos en el país de la mano de Vitex. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia para ustedes y esta gran apuesta que está haciendo Renault Sanautos por ir directo a su consumidor en línea. Ay, ha sido un reto increíble, Nati. Ha sido una apuesta maravillosa. Hemos estado los últimos meses concentrados en este proyecto con toda nuestra energía y creo que ha sido fundamental creer, creer en que es posible, creer en que podíamos estar al aire en unos tiempos que parecían imposibles, creer en que los clientes, los consumidores van a aceptar esta nueva forma, creer en que posiblemente hoy no tenemos 100 reservas activas, pero que vamos a construir un nuevo camino. Y el creer ha sido fundamental para sacar el proyecto adelante. Y creo que lo otro también, el otro factor clave para este proceso ha sido un poco dado este mundo digital, involucrar esa ecuación, en la ecuación algo de prueba y error, y es aprender sobre la marcha. No todo está dicho, hay muchas cosas que ya están probadas, aplicadas y funcionando muy bien en otras categorías hace años, pero en esta categoría no. Entonces aquí estamos aprendiendo todos, estamos aprendiendo de cómo sacamos el mejor provecho de conocimiento del consumidor, cómo ofrecemos lo mejor del servicio y también estamos aprendiendo y permitiéndole a nuestros prospectos darse la oportunidad de hacer una compra digital de un bien de un alto valor y que hoy por hoy no estaba acostumbrada a hacer desde digital. Entonces creo que las dos claves que nos han puesto a movernos con mucha energía y muy rápidamente han sido esas, creer en el proyecto y entender que estamos aprendiendo y que seguramente ese, ese, ese estado beta de siempre estar mejorando, 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 es lo que nos va a llevar a un resultado feliz y a que seguramente ojalá menos meses que muchos, podamos decir que sí era posible vender un carro por digital. Ya algunas marcas en otros países lo han hecho, algunos concesionarios, pues no tenemos unos datos exactos de exactamente de, pues, cuál ha sido su resultado, pero lo que sí sabemos es que es una cosa absolutamente viable y en donde creemos que tenemos un camino importante por recorrer. Sí, de acuerdo. Hay que labrar un camino. Yo también pues diría que esta experiencia de trabajar un proyecto como estos en equipo ha sido muy satisfactoria para nosotros por lo menos porque ustedes son una compañía que le ha apostado ampliamente a esto, que sacamos un tema y tenemos 5 más en el tintero porque eso es lo que a uno lo motiva realmente pues a tener estos proyectos de transformación, ¿no? Yo creo que clave ha sido la flexibilidad, tener una plataforma muy robusta, entender que hay un producto mínimo viable que hay que salir, así como por ejemplo las vitrinas físicas estaban cerradas para ustedes y los concesionarios, cómo generábamos este activo cuanto antes para tener esta vitrina virtual y luego cómo lo vamos a seguir puliendo en el tiempo para que toda esa experiencia que provee Autos llegue a ser digital y el usuario tenga pues todo ese portafolio también de servicios en línea. Eso ha sido muy interesante.
ese proceso en equipo. Y De bueno, acuerdo. sin contar mucho, em, ¿qué podemos revelar de lo que viene para Sanauto virtual? Porque esta es una primera fase, ¿no? Tener el portafolio en línea, que la gente pueda generar su transacción, por ejemplo, desde $1.000.000 para apartar su vehículo, pero ¿qué sigue en ese mundo que nos imaginamos? Sí, esto es una primera parte, Nati. Nosotros definitivamente, y siendo súper enfática en eso, pues nuestra visión es ofrecer y tener una oferta muy orientada a la omnicanalidad. Entonces nosotros dentro de esta fase o desde este proceso de transformación digital, lo que queremos es enriquecer las experiencias que otorguemos a los clientes. Queremos poder ampliar los servicios a que los clientes pueden hacer un chequeo de cómo sería su crédito en línea, a lograr hacer agendamientos de servicios, hacer agendamientos de taller y digamos que un poco todas nuestras unidades o todas nuestras líneas llevarlas a cómo se pueden vivir en esa experiencia de omnicanalidad y cómo serían online. Mira que para nuestra categoría, antes, hace un par de meses, antes de que esto nos parara en seco, pues era como una realidad que los vehículos nuevos se entregaban en el concesionario, en la sala donde siempre habías hecho el proceso. Y hoy no nosotros, sino muchísimas marcas, no solo las marcas, sino los concesionarios, estamos diciendo, pues yo te entrego el carro donde tú necesites que yo te lo entregue. Y era una cosa que parecía que no tenía forma de movilizarse, que estaba así escrita. Y nosotros podemos y queremos que todos nuestros servicios los podamos llevar a cuál es la forma que desde digital los podemos hacer, cuál es el servicio extra que le vamos a ofrecer a los clientes. Entonces, ahí tenemos bastantes ideas y nuestra intención es ir construyéndolas y poniéndolas en práctica poco a poco, pero aquí no para, aquí estamos realmente empezando esa visión de omnicanalidad. Así es, nos queda mucha tela por cortar. Y Total. estos que mencionas son ejemplos de reinvención muy bonitos. Digamos que son inspiradores, sobre todo a nivel interno, de visión, de cambiar el paradigma. Hay muchos sectores que dicen, no, es que mi negocio no es para online, es que yo vendo al por mayor o yo vendo finca raíz, es imposible este tipo de cosas. ¿Tú qué consejo le puedes dar a esas personas que ven ese monte Everest y que dicen, no lo puedo atravesar y no es para mí? Yo creo que se trata de creer y atreverse, es la suma de las dos cosas. Nosotros hace 5 o 10 años no pensábamos que online pudiéramos resolver un montón de cosas que hoy es la cotidianidad. O sea, que hoy ni siquiera nos paramos a pensar si esto sí o esto no. Y los consumidores han demostrado que reaccionan, cada vez están más dispuestos a. Entonces creo que los factores del éxito para esto son creer en que sí puedo ofrecer mi producto de alguna forma en digital y atreverse a intentarlo, porque sin atreverse es muy difícil haber dicho, no, esto no es para mí. Yo creo que ya muchas categorías nos han enseñado que sí es para muchos y para todos, y cuando hablo de todos no me refiero solamente a las categorías, sino a las personas, a los productos, a los mercados. Hoy por hoy encontramos desde carros, ropa, tenis, granjas, tomates, o sea, una infinidad de productos que de pronto hace un tiempo no los contemplábamos. Entonces mi recomendación es creer y atreverse. Así es. Incluso, bueno, uno se sorprende con el tema. Yo digo que el rebusque colombiano ha llegado a niveles sin precedentes en esta pandemia, lo hemos identificado, pero yo también considero que volviendo, digamos que a esas teorías del marketing muy clásicas y muy de toda la vida, hay que crear la necesidad del consumidor. Y hoy en día, donde la mayoría de personas está pasando su tiempo es en el celular. Y aunque es increíble decir, bueno, me voy a comprar una camioneta por e-commerce y poner mi tarjeta de crédito y pues ya me metí en ese cuento, realmente estamos creando la tentación y estamos abriendo la ventana porque hay gente que sí se va a atrever. Entonces, Claro que en la medida en que nosotros proveamos esas vitrinas, esas herramientas y facilitemos el paso y el recorrido hacia la compra, pues seguramente se va a dar.
De acuerdo contigo, seguramente se va a dar y pues también va a requerir un proceso. Así es, por lo menos que inicie la consideración, sin tener que movilizarse, sin tener que ir a ver, sino brindando experiencias completas de casi que antojarse de los productos y sentir que se pueden tocar con a nivel de fotografías, videos, multimedia, generamos todo ese antojo ya desde casa. De de acuerdo, Nati. Hay un montón de posibilidades que podemos todavía explorar y lo que tú dices, antojar y poner la oportunidad ahí, ya es un gran paso a que muchos digan, bueno, ¿por qué no? Y se decidan, es acortar esa decisión y empezar a cerrarla con acompañamiento y para eso estamos. Buenísimo. Bárbara, aunque es muy difícil entrar a hacer predicciones sobre lo que viene, el e-commerce y precisamente en categorías que no eran tan recurrentes como esta o que antes no eran comúnmente pensadas, como la industria automotriz, el e-commerce está quedando con una torta del consumo importante. Y pues muchos tenemos la creencia que este fenómeno se va a mantener incluso post pandemia. ¿Tú qué piensas frente a la transformación ya del público colombiano a este tipo de canales digitales, no solo en tu caso, sino a nivel general? Pues yo creo que sin duda tuvimos un detonante externo, que es el que mencionas de esta coyuntura, de esta pandemia, pero eso ha hecho que nuestros comportamientos y nuestros hábitos empiecen a tomar un rumbo que seguramente no tenían. Y muy probablemente esos hábitos no los vamos a, no, no absolutamente todos los vamos a dejar. Yo creo que muchos van a permanecer. Yo creo que hay eh, un, un, pues la posibilidad de tener una comodidad, de explorar y mirar y volver a mirar, de comparar, de ver varias opciones, de comentarlo en familia o con mis personas cercanas, sin necesariamente salir de casa, sin necesariamente hacer un recorrido por varias tiendas, pues va a ser un comportamiento que va a perdurar. No podríamos, como tú bien lo dices, no podríamos hacer una proyección o una predicción exacta, pero creo que definitivamente esto nos está tocando y creo que cuando empecemos a salir a esa nueva realidad o a tomar una realidad anterior, muchos de estos nuevos hábitos o de estas nuevas comodidades o de estas nuevas herramientas se van a quedar en nuestra nueva vida. Y creo que el vivir y el tener acceso a infinidad de productos a través del e-commerce o a través online va a ser una de ellas. Así es, yo creo que no hay nada como la experiencia para esas personas que están descubriendo por primera vez el tema de comprar en línea, que se están acostumbrando, que están teniendo buenas experiencias y digamos que quedan ya inscritos en este modelo. No hay nada más emocionante que sentir que uno tiene todo al alcance de la mano, que desde una aplicación como Rappi puede hacer el mercado, pero también puede pagar el SOAT, pero también puede, eh, no sé, comprar ropa y los regalos del Día del Padre y una cantidad de cosas, pues simplemente en una aplicación tan práctica y tan que hace parte hoy de nuestras vidas, pero también es esa experiencia de decir, puedo añadir una camioneta al carrito, así el carrito yo no lo, no lo termine de pagar, pero me queda ahí añadida. Es como un factor psicológico que se está, yo creo que despertando y que está creando hábitos, sin duda. Yo pues tenía la esperanza de, yo dejé un carrito por ahí sumado en mi carrito, pero estaba esperando el día sin IVA y no, no nos tocó ese día sin IVA. No nos tocó, pero te puedes decidir. Estamos aquí para que te decidas. Buenísimo. Bárbara, cuéntanos tú cómo ha sido ya en lo personal un poco el lidiar con esta vida a distancia, acomodándose al trabajo, cómo ha sido tu consumo de e-commerce por estos días. Pues si yo lo tuviera que describir en una palabra, creo que la palabra sería, ha sido una exploración de principio a fin. Creo que en servicios, en productos, en además encontrar un montón y un millar de marcas alternativas, emprendimientos que uno no necesariamente conoce y que no necesariamente tienen un e-commerce robusto con una plataforma detrás como Vitex, sino un poco de todo, ¿no?
el super servicio y la forma que desde una omnicanalidad, desde otro servicio, desde un WhatsApp, desde las redes, desde digital, finalmente contactan al cliente y logran impulsarlo a uno a una compra. Ha sido una exploración, como te digo, total, y creo que llega al punto en el que uno dice, sí se puede, está a la mano, es fácil, y se siente como una gratificación de bueno, lo hice con una facilidad y una certeza de lo que decidí comprar o el servicio que decidí acceder, muy valiosa. Y creo que desde, no solo desde el frente de compra, sino desde el tener espacios en donde socializamos, en donde aprendemos, en donde trabajamos de forma digital, pues hace que ese tabú o eso que parecía solo para ciertas personas o para ciertas categorías, para ciertos productos, empiece un poco a desdibujarse y todos estemos en un estado de exploración y de de posibilidad de aprender, de posibilidad de hablar, de posibilidad de comprar, de posibilidad de ver, de posibilidad de medirme, de posibilidad de un montón de cosas que seguramente antes sentíamos que no necesariamente era así. Ha sido como muy positivo. Totalmente. Alguien me preguntaba, Bárbara, sobre ese factor y es el factor preferencia. Hoy estamos más abiertos, aparentemente, a explorar nuevas marcas, incluso jugamos con el tema de la canasta familiar. Bueno, si no hay esta marca, experimento con otra, me queda gustando. Yo he tratado como de tratar de entender ese fenómeno de por qué estamos más abiertos. Creo que muchas cosas pesan ahí. El tema de, como dices tú, apoyar a nuevos emprendimientos. También he sentido que estamos más expuestos a mensajes publicitarios. La gente se está esforzando por salir en todos lados. Creo que la crisis los ha llevado y yo personalmente me siento impactada por un mayor número de mensajes que antes. No sé si ahora también al estar en casa tengo más tiempo para explorar estas alternativas. ¿Tú has sentido personalmente también que estás motivada y como más abierta a experimentar? Yo creo que sí hay más marcas y más emprendimientos comunicando, pero también siento que de cierta forma uno está un poco más receptivo, está más en modo exploración y perdón ser redundante con el tema, pero como que antes tus hábitos de navegación o de marcas que seguías estaban como muy marcados, pero ahora como que estás explorando todo el tiempo nuevas cosas. Creo que es una mezcla de las dos, de mucha gente movilizándose porque es necesario que me vean y que me conozcan y porque necesito que traer y atraer la atención de muchos y también que uno tiene como el chip más abierto y la cabeza más dispuesta a ver cosas distintas. Y sobre todo creo que a ver cosas distintas, pues en mi opinión personal, ha sido como muy notorio en esa exploración de nuevas alternativas digitales. Creo que hay emprendimientos que lo están haciendo muy bien y creo no solo desde comunicación, sino de buscar llegar al cliente. Y creo que todos los que trabajamos en esta industria de mercadeo, de comunicación, pues tenemos que ir a buscar al cliente y el cliente y los prospectos están rondando en su cabeza, tienen un millón de cosas que están consultando, leyendo, explorando, conversando y su mundo hoy, gran parte pasa en digital. Entonces ahí es donde tenemos que estar. Así es, Bárbara. Y tú bien lo mencionas, a mí por lo menos me ha pasado con el tema de grocery, cuando antes yo hacía mercado y lo hacía presencial, porque nunca me gustaba el tema de aplicaciones para comprar. Uno pues Total. tiene una lista, uno tiene una lista y uno ya casi que si hace mercado en el mismo sitio se conoce un poco los pasillos y siempre añadía esta marca y esto está aquí en esta esquina y esto está ubicado y uno básicamente hacía la fotocopia del mercado en muchas ocasiones y ahora hacer mercado a través de aplicaciones, pues al tú buscar un producto te presenta nuevas presentaciones, sabores, marcas y uno experimenta un poco más. Eh, Creo que todo atado también como al factor encierro, al factor darse como esos pequeños gustos de no poder hacerlo en persona, pero de probar cosas nuevas desde casa.
Y yo también he notado que a medida que ha cambiado el consumo, también ha ido mutando un poco lo que presentan las marcas. Por De acuerdo. ejemplo, mucha de la industria textil hoy en día está haciendo tapabocas, moda para protegerse, digamos que chaquetas con hoodies y todo esto para cubrirse. ¿Tú crees que ese cambio en el consumo también impacte incluso a la industria automotriz, no sé, en modelos más pequeños, más asequibles, en cuanto a líneas de producción? ¿Crees que escale hasta allá? Pues yo creo que ya venía con una tendencia en donde nosotros para movilizarnos teníamos o tenemos que cada día más migrar a alternativas estilo Twizy, estilo a alternativas de carros eléctricos, hay carros de ciudad en donde realmente lo usas para desplazarte del trabajo a tu casa, ahora donde seguramente o a tu movilidad mínima, que no necesariamente son los carros de paseo o de grandes aventuras con tu familia. Entonces, de cierta forma, creo que sí, todos vamos a estar más conscientes de qué es lo que realmente necesitamos y creo que la opción de tener alternativas de movilidad distintas, no las que tradicionalmente hemos tenido, o no el carro como carro que tradicionalmente conocemos, sí van a ser un diferencial y sí van a ser una cosa que los próximos años y más pronto que tarde tome una fuerza importante. Pues sin ir más lejos en estos tiempos que hemos estado más, pues muchos encerrados buscando protegernos y proteger a los demás, pues hemos visto todas las noticias de cómo el medio ambiente ha tenido ha reaccionado positivamente, cómo la contaminación se baja en las grandes ciudades, pero por otro lado tenemos cómo no utilizamos medios masivos y entonces ahí empiezan a jugar un factor determinante las alternativas de movilidad eléctrica, los carros más pequeños, las patinetas, las bicicletas. Entonces creo que cuando hablemos de movilidad, no es el carro tradicional de siempre, sino va a haber muchas formas de movilidad y creo que de cierta forma sí va a impactar y ya venía impactando considerablemente a las marcas de vehículos y cada vez seguramente más marcas van a entrar en el terreno de lo eléctrico, de lo híbrido y de los servicios alrededor de la movilidad. Yo creo que sin duda eso va a ser así y creo que todos tenemos que empezar a entender que eso va a pasar y que no es como una cosa por allá de otro país o por allá de otra temporada, sino que es una cosa que viene y viene muy cerca. Sí, 100% de acuerdo, Bárbara. Y a mí me encanta eso. De hecho, ojalá que pues, a raíz de esta crisis haya un despertar, no solo en cosas tan emocionantes para, por ejemplo, nosotros, como lo es este mundo del comercio electrónico y del consumo online, sino también a nivel de conciencia ciudadana, conciencia social, el cuidado personal, no sé, uno se empieza a preguntar, yo, ¿por qué antes no me lavaba las manos 10 veces al día? Cosas como esas, ¿no? De la higiene y muchas cosas, pues, de cuidar el medio ambiente que sin duda, pues, la industria automotriz ha tenido un despertar en los últimos años. Y creo que a raíz de esta necesidad que ahora surge de movernos independientemente, pues también reaccione con opciones que sean escalables para el planeta y que, bueno, que sean favorables para todos. De acuerdo, lo que mencionas de seguridad y de higiene va a ser un componente importantísimo en todos los negocios y para nosotros los seres humanos, e inclusive cuando tú decidas a ir a un lugar, a una tienda física, pues va a ser un elemento importante que como consumidor y como persona vas a tener en cuenta que seguramente antes para ciertas categorías lo tenías muy presente o en algunos momentos o algunos productos de consumo, pero no necesariamente en todas y ahora va a ser una cosa que forma parte como de tu ritual diario. Pues para eso también tenemos que trabajar y enfrentarnos todos a que ese va a ser seguramente por muchos meses el común denominador cuando visite un cliente una sala de ventas de automóviles, por ejemplo, o cuando haga un test drive o ese tipo de cosas. O sea,
parecen sutilezas, pero van a impactar en la forma como, o están impactando ya la forma como nos acercamos a los productos y a los servicios. Claramente. Y yo considero que pues difícilmente se me ocurre una categoría que se libre o que no tenga que ver con lo que está pasando. Yo creo que todas las categorías, desde la finca raíz hasta, y literalmente, los supermercados, la moda, la industria automotriz, los servicios, todos están teniendo pues una catarsis que pues sea necesaria o no, ya va en la creencia de cada uno, pero es lo que estamos atravesando en este momento y como tú bien lo mencionas, los que tengan la mayor adaptabilidad a esa nueva expectativa del consumidor, pues serán los que saldrán triunfantes. Entonces, pues está por verse qué sucede, pero sin duda, Bárbara, pues nos emociona muchísimo este proyecto de Sanautos. Sabemos que va a ser un primer paso hacia esa gran transformación digital que nos estamos planteando para la compañía en equipo. Y de verdad que, bueno, muchísimas gracias por este espacio, por conversar hoy con nosotros y nos encanta tenerte aquí en Líderes. No, Nati, muchas gracias a ti por la invitación y estamos muy felices de trabajar este proyecto juntos y bueno, estamos arrancando un gran proyecto y pues los invitamos a que reserven su carro en línea con Sanautos. Claro que sí, por ahí seguiremos dándoles muchas más noticias seguramente. Bueno, Nati, gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias por sintonizar un nuevo episodio de Podcast Líderes. Los invitamos a conectarse en una próxima edición, donde seguiremos explorando más temas de marketing digital, comercio electrónico y tecnología en nuestro país.